Bien, ¿continuamos, Salvador? Sí, ¿no? Muy bien, pues retomamos. O sea, lo que queda, yo explicaré brevemente, pero acabaré con retirar una frase que me parece muy acertada y luego ya desarrollaré mi interpretación. Es el momento creativo de la exposición, el momento original, en el que hay que huir. O sea, original, huir, porque realmente es mucho menos interesante lo que se ha dicho. Bien, entonces este autor que os comenté, que digamos es un gran historiador de la filosofía, un hombre serio, hace una afirmación que me parece que da bastante la clave, ¿no?, para acercarse a Heráclito. Dice: gran parte de la oscuridad de Heráclito deriva del hecho de que su pensamiento más sutil le había llevado a una fase en que la materia y el espíritu, o lo que es igual, lo concreto y lo abstracto, deben considerarse como separados, pero él está todavía demasiado pegado a la moda del pensamiento anterior para efectuar la separación de modo consciente. Es decir, a mi modo de ver, gran parte, digamos, de la incoherencia, de la oscuridad, digamos, de la... O sea, de repente uno se eleva, se empieza a emocionar con Heráclito, de repente el alma, dice, ¿no?, el logos, o sea, el alma no se puede recorrer, ¿no? Uno se emociona, de repente te dice que el alma se transforma en agua y en tierra y como en un bajón metafísico, ¿no? Pero tiene que ver con esto que está como, digamos, en el límite, ¿no? En el límite de lo que la conceptualización de la época le permitía expresar, ¿no? Bien, aquí pongo tres frases, ¿no? Pero para crear expectativas, Una de Edith Stein, ese diálogo pequeñito, no sé si conocéis, que relata un encuentro imaginario entre Husserl y Santo Tomás. De hecho, un regalo de cumpleaños de ella a Husserl. Está en encuentros, se lee en 2 minutos, ¿no? Entonces se supone que Santo Tomás ya ha acabado el cumpleaños, toca la puerta, ¿no?, y le abre y se ponen a dialogar sobre qué es filosofía. De hecho, el título del escrito creo que es ese. O sea, ahí, digamos, pone Edith Stein en boca a Santo Tomás esto de que la filosofía no es sino el descubrimiento del logos que gobierna todo cuanto es, descubrimiento que progresará cada vez más. Y me pareció bonito porque justamente esto es lo que hay en Heráclito, la intuición de que la realidad está gobernada por un logos, la razón. Como decía, la acepción de la palabra logos en griego antiguo del siglo VI es infinita, pero digamos, los estudiosos dicen que, digamos, concuerdan que en Heráclito, digamos, puede ser palabra, orden, ley, la razón, el intelecto, bien, ¿no? Pero es una tarea, digamos, que ha requerido un progreso en la historia, ¿no? Santo Tomás, en la Suma Teológica, la cuestión 85, artículo 1, digamos, dice que, lo leo, dice: hay que decir que los antiguos procedieron de la consideración en la consideración de la naturaleza de las cosas siguiendo el orden del conocimiento humano, de donde, como el conocimiento humano, empezando por los sentidos, llega al entendimiento, los primeros filósofos se ocuparon de las cosas sensibles y a partir de ellas llegaron paulatinamente a las inteligibles. Es decir, hay una cierta relación entre el modo de conocer humano, los ángeles no, los ángeles, como sabéis, tienen una intuición intelectual, poseen las especies, ¿no? Digamos, no hay un progresar. El que progresar en el saber tiene que ver con que nuestro alma forma un cuerpo y por tanto conocemos a partir de los sentidos, ¿no? Y ya decía Aristóteles que la metafísica versa de lo más inteligible, pero de lo más arduo, porque es lo más alejado de los sentidos. Bien, entonces el hombre, digamos, tiene que ir como... Por eso la filosofía se ha de empezar por filosofía de naturaleza, ¿no?, y luego metafísica, porque primero hay que entender lo que la sustancia, el accidente, materia-forma, para luego remontarnos al ser y la esencia. De alguna manera, en la historia de la filosofía había un recorrido, y los primeros filósofos, digamos, filosofaban muy apegados a lo corpóreo. Por eso me parece que la frase de Ratier digamos, es verdadera, ¿no? Es decir, digamos, las causas, entendía la causa material, pero poco a poco, digamos, como enanos parados en hombros de gigantes, fueron como elevándose en la consideración. Y creo que Heráclito, en este recorrido, digamos, forma un papel importante, de uno que se quiere como asomar más allá de lo que le corresponde por su época, ¿no? Le levanta la cabeza, ¿no? Porque, digamos, ahí tiene una intuición metafísica muy poderosa, ¿no?
Y por último, citar una frase de Heidegger. Esto, yo no suelo citar a Heidegger, pero bueno, me parecía que no. Pero Heidegger tiene un... No por nada, no por nada, pero no suelo citar, pero tiene un librito que recoge unas sesiones del año 66-67 sobre un seminario sobre Heráclito, que de hecho la sesión pasada Miguel yo creo que hizo una alusión un poco sobre esta cuestión. Bueno, entonces ahí dice, ¿no? A mí me pareció, lo que dice me sirve para introducir lo que vamos a hacer ahora. Dice, en el experimento que hemos emprendido no se trata de querer resucitar como por encanto Heráclito en sí, sino que él hable con nosotros y nosotros hablamos con él. Entonces, un diálogo filosófico. Creo que esto es lo filosófico. Es decir, digamos, me parece que digamos, poder precisar qué quiso Heráclito es una labor fundamental, digamos, porque si no al final haríamos filosofía-ficción. Pero a mí al menos me parece, a mí me estimula más, digamos, filosóficamente entrar en un diálogo con el autor, digamos, no tanto qué quiso decir exactamente, sino qué suscita y pensar a partir de lo dicho. Porque aunque no haya querido decir eso, lo dicho está. Hay unas frases de Heráclito que no tienen pérdida. Son fantásticas. Entonces, bien, comencemos. Configuración con el logos. Que he puesto unos subtítulos para ordenar así mi exposición. Ahora solamente, digamos, lo que encontraréis son citas de los fragmentos, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho es ordenarlas con una cierta lógica y sistematizarlas. No todas, obviamente, pero bueno, las que me parecía me venían. Entonces, la primera, digamos, esta está la primera frase, que es del corpus. Se supone que, o sea, los estudiosos dicen que probablemente si hubo un libro, que probablemente lo hubo, esta era efectivamente la primera. Que la primera parte del libro estaba dedicado al logos. Dice, aun siendo este logos real, verdadero, depende cómo se traduzca, ¿no? Siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo. Hay una como dificultad de los hombres para penetrar en el logos. Parte de que el logos existe, nos lo demuestra. Es un punto de partida de su filosofía, ¿no? El logos es verdadero, ¿no? Es real, y en sentido, de alguna manera, tampoco se le puede exigir o sea, Heráclito no es un filósofo sistemático. De alguna manera, Aristóteles en la física concluye que hay un logo porque siempre los entes naturales, corpóreos, obran siempre de la misma manera y siempre intentando lo mejor. Luego tiene que haber un principio ordenador. Eso es digamos, un esfuerzo de sistematización, ¿no? Y hacer ciencia como disciplina. En Heráclito no hay eso. Hay intuiciones, ¿vale? Por eso no hay un esfuerzo, un intento de, digamos, demostrar que existe un logos. Pero dado que hay logos, ¿y dónde lo sabe? Lo ve. Dado que hay logos, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo. Comprender el logos. Claro, esto ya es problemático, ¿no? ¿Qué quiere decir comprender el logos? De alguna manera, si asimilamos el logos a Dios, como muchos, digamos, lo hacen, el logos no es comprensible. Lo propio del logos es que rebasa cualquier intento de comprensión. Antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez, se oye, se oye. Hay en Heráclito una relación con los sentidos ambigua, ¿vale? Porque en algún momento pareciera ser que critica los sentidos, pero luego cumplen un papel, ¿vale? Cumplen un papel. El logos se oye. Pues a pesar de que todo sucede conforme a este logos, ellos se asemejan a carentes de experiencias, al experimentar palabras y acciones como las que yo os pongo, distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza y explicando cómo está, cómo es. Bien, entonces, este logos es, digamos, regulador. Todo ocurre conforme a este logos. Y hay un cierto consenso de que logos, al menos en esta frase, se puede traducir sin problema por norma, gobierno, ley. Todo sucede conforme al logos, pero los hombres, digamos, no lo comprenden
como sin experiencia, ¿no? Es decir, parece ser que tiene que ver la experiencia al oír con la aprehensión de este logos, ¿no? Y dice, en cambio, los demás hombres, los otros, no él, digamos, se le escapa cuánto hacen despiertos, al igual que olvidan cuánto hacen dormidos. Parece ser que, digamos, ¿por qué ahora me habla del dormir, ¿no? Y el despertar? Bueno, porque veréis cómo en Heráclito hay una relación entre, digamos, el estar despierto con el logos, vivir según el logos, mientras que dormir tiene que ver con, digamos, vivir, digamos, en lo particular. El logos, para Heráclito es muy interesante esto, el logos es lo común, porque lo gobierna todo, ¿vale? Pero siendo lo común, se da la paradoja de que la mayoría viven de espaldas al logos, y para Heráclito vivir de espaldas al logos es vivir en lo particular. Vivir, digamos, no alcanzando la conciencia de que eres parte de este logos. Por eso tiene un punto, digamos, que suena mucho a Hegel, ¿vale? De hecho, Hegel ocupa muchas categorías de particular y común, ¿no? O sea, lo propio es que el hombre salga a su particularidad y se eleve a lo común, al logos. Lo común sería algo así como lo universal. Y el problema es que cuando el hombre vive como dormido, es decir, cuando no está vivo, no está despierto, digamos, vive en lo particular. Entonces es muy importante, digamos, esta relación entre el logos y lo común con el dormir y lo particular. Me parece importante la alusión que se hace al oír y a la experiencia, porque de alguna manera el estar en lo común, en el logos, tiene que ver con los sentidos, la experiencia. Y de algún modo me parece a mí que hay aquí en Heráclito, aunque de un modo muy, digamos, escondido, apuntado a algo que Aristóteles está desarrollando en el de ánima. Y es, de alguna manera, asociar lo perfecto con el sentir, el estar en acto, sintiendo. Por eso se contrapone el dormir con el estar en vela. Es decir, tengo mayor presencia en mí mismo, mi actualidad cuando estoy despierto y cuando realizo una operación, cuando duermo. Entonces, cuando duermo, digamos, me desconecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me desconecto del todo del que soy parte. Mientras que al estar despierto, digamos, los sentidos me permiten, digamos, como sentirme parte, ¿no?, de este todo. Bien. Entonces aquí viene una serie de frases donde se trae, digamos, hace relación a esta relación entre despierto, durmiendo, común, particular, ¿no? Dice, el hombre enciende a sí mismo una luz en la noche, cuando al morir apaga su vista. Viviendo, en cambio, toma contacto con el muerto al dormir, apagando su vista. Despierto tiene contacto con el durmiente. Muy oscura, no se entiende bien. Pero sin embargo, esto que el hombre enciende a sí mismo una luz en la noche, cuando al morir apaga su vista. Esta frase tiene cierta ambigüedad. De hecho, yo no sé, no lo he resuelto, porque yo creo que se puede leer en dos posibilidades, ¿no? Porque cuando uno dice el hombre enciende a sí mismo una luz en la noche, uno como en digamos, nuestra comprensión del mundo parece algo positivo, ¿no? Vuelve sobre sí, enciende una luz, etcétera, ¿no? Y sin embargo, recordad que él está la tensión entre lo particular y lo común. Y lo perfecto para Heráclito es estar en lo común, no en lo particular, ¿vale? Entonces pareciera ser que esto es algo negativo, ¿no? El hombre enciende a sí mismo una luz en la noche, cuando al morir apaga su vista. Cuando apaga su vista, digamos, el alma se humedece y se como que desconecta del logos, ¿vale? Por eso, en el fondo, aquí, este encender a sí mismo una luz no es algo positivo. Tiene que ver con la interioridad, sino que tiene que ver con este desconectar del logos, del pensar. Y una cosa que yo creo que nos va a ayudar a entrar en el tema. Mirad, en el fondo, y hay, digamos, hay quienes han leído Heráclito en esta clave, digamos, el logos supone actividad, entender, pensar, y de algún modo en el hombre, digamos, el sentir participa de la actividad.
Por eso, en el fondo, cuando dormimos, digamos, cuando entre comillas no estamos en el acto, nos particularizamos. Bien. Dice Heráclito que los despiertos tienen un mundo único en común. De los que duermen, en cambio, cada uno se vuelve hacia un mundo particular. Insisto, esto de volverse hacia un mundo particular no es el mundo interior, digamos, no es una ganancia, sino que es perderse del todo. Digamos, es sustraerse al orden del logos. Dice, no conviene obrar y hablar como dormidos, pues aún entonces creemos obrar y hablar. Esto es muy interesante y veréis que tiene una importancia radical en Heráclito, según como lo leo yo. Obrar y hablar. Digamos, aparece en Heráclito, digamos, un vínculo entre conocer, decir y hacer. En el fondo, lo perfecto acaba en el obrar y ha de ser anticipado por el decir. Es decir, de alguna manera, digamos, el hombre se eleva al orden del logos cuando conociendo, dice y diciendo obra. Ya veréis. Entonces, ¿qué ocurre? No conviene obrar y hablar como dormidos, quiere decir en él, digamos, no conviene desconectar del logos, de este fuego ardiente, etc. Porque, pues entonces creemos obrar y hablar, pero o se obra y habla en comunión con el logos, o creemos obrar y hablar, pero no obramos y hablamos porque lo hacemos según nuestra particularidad. Bien. Los necios, aún oyendo, se asemejan a los sordos. El proverbio justamente es testigo de ellos que, hallándose presente, están ausentes. Estar en lo particular supone esta paradoja. Estando presentes, se están ausentes. Dormir, a lo que apunta es esto. Hallándose presente, están ausentes. ¿Ausentes de qué? Del logos. Se da la paradoja, perdóname que recurra a la paradoja, pero es que es paradójico, Heráclito, se da la paradoja de que, digamos, te ganas en lo común. En el fondo, digamos, una filosofía precristiana cuesta mucho de razón del valor del singular personal. No hay modo. Hay aquí un atisbo, ¿no? Ya lo veremos, pero ¿no? Te pierdes si te quedas en lo particular. Porque estás como presente, pero estás ausente. Bien. Por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común. Pues lo que es general a todos es lo común. Pero, aun siendo logos general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. ¿Qué es esto de lo común? Es el logos. ¿Vale? Pero también lo común podría ser lo sensitivo, lo animalesco, ¿no? Sin embargo, lo común es lo elevado. Entonces, pensemos una cosa, ¿no? Digo, pensemos en la perspectiva de los físicos, que están buscando la arjé, el principio común a todos, que hasta ahora había sido un principio como causa material, agua, apeirón, aire. Aquí se ha elevado, porque ahora lo común no es la materia, lo común es el logos. Y supone un salto importante para lo que es la historia de la filosofía. Entonces, ¿qué ocurre, no? Es el logos particular, ¿no? Perdón, general, todos, pero aun siendo el logos general, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. Es decir, hay un problema, se ha perdido el camino. Por eso yo creo que, digamos, Heráclito se entiende a sí mismo como un profeta. Volved al camino, volveros al logos. Un poco lo que viene a decir. Bien, dice, ahora, el problema es que si no te unes a lo común, la realidad se te hace ininteligible. Dice, no entienden, pues, cosas semejantes, la mayoría de los que se encuentran con ellas ni las conocen, aun cuando se las enseñan, sino que creen conocerlas por sí mismos. Entonces,
la mayoría que se encuentran con las cosas, con la realidad, no las conocen, sino que creen que las conocen por sí mismos, ¿no? Se han desligado de lo común. Del logos, con el que sobre todo tienen relación continuamente, el que gobierna todas las cosas, de este se separan. Y las cosas con las que tropiezan a diario, estas les parecen extrañas. Mira qué interesante. Es decir, al desvincularse de lo común, a vivir de lo particular, es decir, al vivir dormido, estando presente, ausente, ¿no? Lo que ocurre es que la realidad se te hace ajena, se te hace extraña, ¿no? Las cosas con las que tropiezan a diario, porque no la entienden, no son capaces de penetrar en ella, ¿no? Estas les parecen extrañas. Todas son frases distintas, hasta el 56, por ejemplo. Se dejan engañar, dice, los hombres en relación con el conocimiento de las cosas manifiestas, de manera parecida a Homero. Es decir, al perder la continuidad con el logos, al no estar en el logos, lo manifiesto se hace oculto. Dice, enfermedad sagrada, el propio juicio y falaz la visión. Bien. Entonces, dormido, despierto, ¿no? Estar en lo común, en lo particular, digamos, lo que está ahí, lo dado, el mundo, en terminología heideggeriana, ¿no? Se pierde, se oscurece. Y por tanto, digamos, aparece la contraposición entre, digamos, sabiduría, logos, con opinión, juicio propio. Dice, el mejor de entre ellos no conoce sino opiniones y las retiene firmemente. Sin embargo, la justicia descubrirá a los engendradores y testigos de falsedad. O, cuanto mejor, pues, juzgó Heráclito, que las opiniones de los hombres son juegos de niños, cosas infantiles. Opinión, juegos de niño, como contrario a sabiduría, entendimiento, lo común, el logos, etc. Entonces, claro, todo esto, perdona que todo esto tiene que ver, ocurre, ¿no? Porque la naturaleza aprecia el ocultarse, y la armonía oculta es superior a la manifiesta. Por tanto, digamos, hay que como disponerse, ¿no? Para conocer esta ley, este logos, ¿no? Dice, común a todos es la inteligencia, 113, 18. Si no se espera, no se encontrará lo inesperado, puesto que lo inesperado es difícil y arduo. Aquí aparece una dimensión de Heráclito un poco como mística, ¿no? Es decir, para entrar en lo común, para estar despierto, aun cuando todos tienen inteligencia, puesto que la naturaleza aprecia el ocultarse, se requiere una aptitud, se requiere una disposición del ánimo. ¿Qué se requiere? Se requiere la espera, estar pronto a lo inesperado, que es una actitud como muy filosófica, ¿no? La contemplación, él habla de la fe. Dice, si no se espera, no se encontrará lo inesperado. Pensad una cosa, cuando no vives en el logos, lo manifiesto se oculta, pero el logos es inesperado. Hay que estar como al acecho, puesto que lo inesperado es difícil y arduo. Reprochando a algunos el ser incrédulos, dice Heráclito, gente que no sabe ni oír ni hablar. El logos se manifiesta, se oye. Si se oye bien, se puede hablar. Si no, es como si habláramos, pero no hablamos. Como si obramos, pero no obramos. Dice, casi todo lo divino se sustrae al conocimiento por falta de fe. En logos, lo divino requiere esperar lo inesperado, estar como bien dispuesto a oír. Bien, entonces, como decía, ¿no? Hay una actitud ambigua respecto a los sentidos, porque hemos visto que tiene que ver digamos,
aprender el logos con oír. Sin embargo, digamos, el que se queda con el mero oír, digamos, o si el que oye es alguien burdo, los sentidos engañan. No engañan porque, digamos, veas blanco y no es blanco, sino que engañas porque te quedas en lo blanco y no te remontas al logos. Entonces, ¿de cuántas cosas hay? Dicen en el 53, ¿de cuántas cosas hay? Vista, oído, aprehensión, a esto tengo en mayor estimación. A estas tengo en mayor estimación, ¿no? El ver, el oír, el aprender, porque me ponen en la realidad. Este ponerte en la realidad es que en el fondo está en Heráclito, digamos, implícito, insisto, digamos, algo que Aristóteles está desarrollado y que es fundamental, y es que de alguna manera, recordad cuando el de Ánima explica, ¿no?, cómo una cosa es, digamos, estar en potencia respecto a las matemáticas, tener hábito de matemático y resolver en acto un ejercicio, una ecuación. Él dice, digamos, una piedra no tiene la potencia de las matemáticas. Juan, que no sabe matemáticas, está en potencia de aprender matemáticas. Cuando aprende matemática, está en acto. Pero el modo de estar en acto respecto a la matemática es doble. Porque una cosa es saber matemática y no estar leyendo un libro, digamos. Y en ese sentido tengo el hábito de las matemáticas. Y otra cosa es estar en acto resolviendo una ecuación. Bien, lo perfecto es el acto. Lo perfecto es, digamos, estar en acto ejerciendo porque de alguna manera, en el acto, digamos, me autoposeo de un modo más perfecto. ¿De acuerdo? O sea, de alguna manera, en el acto, me parece, está esta intuición que, por medio del sentir, del oír, digamos, como que nos abrimos al ente, al ente. No está esto dicho sí, obviamente, ¿no? Pero en el fondo, siento que siento. Pensad que me autopercibo siendo cuando entiendo y siento, ¿no? Sé que sé, ¿no?, siguiendo a San Agustín y a Descartes, ¿no?, cuando siento algo, percibo algo, entiendo algo, ¿no? Es más perfecto el acto. Por eso esta valoración de el oír, el ver y el aprender, ¿no? Dice, existiendo pues en nosotros por naturaleza dos órganos, en tanto tenemos algunos mediante los cuales podemos aprender las cosas e informarnos de todas, el oído y la vista. Y siendo un poco más vera la vista, de acuerdo con Heráclito, los ojos pues son testigos más exactos que los oídos. También lo decía, si os acordáis, Aristóteles, que el sentido más apreciado por nosotros es la vista, porque más información nos da la realidad. Bien, sin embargo, mira, dice, malos testigos son para los hombres los ojos y los oídos de quienes tienen alma bárbara. Porque para, digamos, conectar con el logos, está sonando un poco esotérico, pero bueno, es Heráclito, no soy yo, no basta el oído y la vista, la disposición, esa disposición de espera, la fe, es decir, digamos, no basta el sentido, tienes que estar abierto a conocer, abierto al misterio, tienes que querer conocer. Es una disposición interior del alma, lo que marca la diferencia entre el bárbaro y el sabio en el fondo. Bien. Dice, el hombre indolente suele dejarse asombrar por cualquier discurso. La mucha erudición no enseña a tener inteligencia, pues se lo habría enseñado a Siodo y Pitágoras. Eso lo habíamos visto. Él contrapone, digamos, y aquí se nota que es un metafísico, lo que es la erudición, que es saber muchas cosas, a tener conocimiento, a tener inteligencia. Tener inteligencia, digamos, tiene que ver con penetrar en la realidad. No es lo mismo, ¿no?, erudición de sabiduría. Entonces, ¿dónde se desvela el logos, no? Se desvela, o sea, hemos hablado de que hay que oírlo, ¿no? Hay un contacto con la realidad, ¿no? Digamos, conocer
se parte conociendo de los sentidos, ¿no? Por tanto, el oír es importante, el ver, el aprender. Hemos visto que tiene que haber una disposición del ánimo, pero Heráclito en última instancia, digamos, va a decir que en última instancia me he investigado a mí mismo, he vuelto sobre mí. Es decir, parte de afuera, pero acaba adentro. Dice, me he investigado a mí mismo. Gran afirmación. Hacemos un cartel, lo ponemos arriba de la cama, ¿no? Me he investigado a mí mismo. Esto, digamos, es lo que le da, paradójicamente, valor universal a su conocimiento. No es viendo fuera de sí, sino dentro de sí. ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se descubre el logos? No es fuera, es dentro. En el alma, que es logos. De Heráclito, a todos los hombres les está, dice Heráclito, a todos los hombres les está concedido conocerse a sí mismo y ser sabios. La sabiduría no tiene que ver con el conocer muchas cosas, sino en conocerse a sí mismo. ¿No? Dice San Agustín en De Trinitate, ¿no? ¿Cómo es que el alma se le manda, búscate a ti misma? ¿Cómo puede estar ella ausente a sí misma si todo ella es presente para sí? ¿Cómo es que se le dice al alma que se busque a sí misma, ¿no? Si toda ella es presente para sí? Me he investigado a mí mismo. Este investigado a mí mismo es una capacidad que tenemos los hombres, ¿no? De volver sobre nosotros. Lo interesante, y me parece que es, digamos, lo genial, es que, por una parte, lo común versus lo particular. Parece ser que el que duerme, digamos, se desconecta del logos, hace juicios particulares, que no tienen valor universal, opina como lo contrarrestado al sabio, y sin embargo ahora me dice que me he investigado a mí mismo y que conociéndose a sí mismo me hago sabio. Así que hemos quedado la aparente contradicción, ¿no? Claro, ¿cómo se salva eso? Se salva porque, digamos, el alma, en el alma hay logos, en el alma está lo universal. Cuando vuelvo sobre mí, lo que descubro es lo universal, el logos. O en términos de San Agustín, nada hay más íntimo de mí que Dios. Y ahora viene la frase, todas las frases a mi modo de ver. Yo cuando vi esta frase en Heráclito casi lloro. Es broma, pero bueno. Dice, los límites del alma, por más que procedas, no lograrías encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos, tan profundos su logos. Fantástico. Esa es una genialidad absoluta. Es decir, digamos, hay otra frase que dice, el sol tiene la anchura de una mano, ¿no? Y como contrarrestando, ¿no? Dice, los límites del alma, por más que procedas, no lograrás encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos. Tan profundo es la anchura de su logos, ¿no? Lo propio de lo inmaterial es la infinitud. Y esto está en Aristóteles, el alma es de algún modo todas las cosas. Está en San Agustín, donde San Agustín dice, el amor con que el alma se ama a sí misma, y la noticia con que el alma tiene de sí misma, y el conocimiento que el alma tiene de sí mismo son infinitos, porque con el mismo conocimiento que se conoce a sí misma el alma, conoce todo lo demás. Con el mismo amor que se ama a sí misma el alma, ama todo lo demás. Y Santo Tomás, en el Inteligencia y en las Escrituras Espirituales y en muchas otras partes, ¿no?, afirma que toda forma, en cuanto que separa la materia, es infinita. Tiene una cierta infinitud.
el alma es de algún modo todas las cosas, ¿no? Porque de algún modo con el conocimiento nos trascendemos, nos hacemos todo lo conocido. Los límites del alma, por más que procedas, no lograrás encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos. Tan profundo es su logo. No hay modo de abarcarlo. Bien, y luego esta frase que uno se pega como un bajón metafísico, ¿no? Cuando dice, el alma seca es la más sabia y la mejor. O sea, a toda la altura pero bueno, se entiende porque en esta, digamos, imagen que se construye, ¿no? Lo seco es lo cercano al logos, al fuego, ¿no? Y lo húmedo es cuando el alma se muere y se duerme, ¿no? Bien, es propio del alma un logos que se acrecienta a sí mismo, ¿no? Este acrecentarse a sí mismo, yo lo he entendido como un poco entrar dentro de ti, digamos, que se te haga patente la infinitud del alma, ¿no? Se te haga patente, digamos, la infinitud del logo, en el fondo, es que se te haga patente, digamos, la trascendencia del logos. De alguna manera el hombre es capaz de acrecentarse en el sentido de trascenderse a sí mismo, ¿no? Dice Heráclito, para seguir todavía, para complicarlo más, ¿no? Me he conocido a mí mismo. Para hacerse sabio hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Dice, pues Heráclito dice que el todo es divisible, indivisible, engendrado, engendrado, mortal, inmortal, longo tiempo, Padre, Hijo, Dios justo. No escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es que reconozca que todas las cosas son uno. Entonces, claro, ¿qué descubro cuando entro en mí? El logos. El logos que me trasciende. Digamos, en donde mi particularidad queda trascendida. Entonces, por eso, digamos, puedo, aun cuando he apelado a lo común, en no particularizarse, yo descubro lo común y lo universal y lo divino, no fuera, sino que dentro, donde está la verdad indeleble. La luz agustiniana, el entendimiento agente aristotélico, lo que queráis. No escuchándome a mí, o sea, dentro de mí comparece, digamos, el logos, como trascendiéndome, ¿no? Sino la razón, sabio es que reconozca que todas las cosas son uno. Dice, porque el hábito humano no tiene conocimientos verdaderos, el divino en cambio los tiene. Bien, ¿no? De todos aquellos cuyos discursos he oído, ninguno hay que alcance a comprender que la sabiduría está separada del todo. Una de las cuestiones disputadas en Heráclito es si el logos, digamos, tiene una existencia trascendente, subsistente, por decirlo, si está separado, si es Dios. Yo creo que aquí lo dice explícitamente, y otros pasajes que, digamos, también lo dice. Decía, Zeus quiere ser y no ser nombrado con ese nombre, ¿no? Hay una cierta tensión. Pero tiene que ver, digamos, con lo que decía este autor que os dije, ¿no? El límite está en Heráclito, donde se ha rozado lo espiritual, donde el logos está separado y a la vez tiene una, digamos, una dimensión corpórea, es fuego, porque tiene que ser trascendente e inmanente. O sea, el gran problema de la filosofía es cómo damos razón de la trascendencia e inmanencia de Dios. Y caemos o en un inmanentismo, ¿no? O caemos, ¿no?, en un idealismo. ¿Cómo afirmar, por una parte, la trascendencia del principio y la inmanencia? Yo soy tomista porque me parece que la metafísica del ser soluciona el problema. Es decir, porque, digamos, se puede afirmar por participación, digamos, a Dios ser subsistente, ¿no?, y a la vez siendo lo más íntimo y configurador de la realidad. Pero es el gran tema, dos temas. La multiplicidad y la unidad por una parte, y por otra parte cómo Dios es trascendente e inmanente. Bien, para Dios las cosas son bellas y buenas y justas. Los hombres, en cambio, consideran unas injustas y otras justas. Es decir, la relatividad, digamos, tiene que ver con que el hombre no se pone en el lugar de Dios. Si nos elevamos al logos, ya desaparecen las oposiciones. Por eso, de alguna manera, algunos vieron en Heráclito a Hegel,
Porque cuando entiendo el logos, me hago logos de alguna manera, ¿no? Supero la oposición, veo desde el punto de vista de Dios. Soy capaz de ver que las oposiciones son relativas. Pero si no, ¿cómo afirmo eso? ¿Cómo soy capaz de decir que en Dios está superada la oposición? No lo veo mirando hacia arriba, lo he tenido que ver en mí. Bien. El Dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre, todos los opuestos. Esta inteligencia toma formas mudables, así como el fuego, cuando se mezcla con aromas, se denomina según el gusto de cada uno de ellos. Digamos, es como, bueno, ¿no? O sea, la unidad que hay en Dios, ¿no? Al ser, en términos, digamos, de filosofía del ser, al ser participado se multiplica, ¿no? El logos, digamos, al hacerse fuego se multiplica y aparece oposición. Bien, entonces, claro, uno podría pensar, ¿no?, que llegados a este punto, me he elevado, me he puesto en el lugar de Dios, he entendido que los opuestos son superados, uno podría pensar, ¿no?, que desde ahí solo queda relativizar todo el orden moral. Y sin embargo, justamente ocurre lo contrario. Eso es lo interesante. Dice, pues ¿acaso podrá ocultarse uno de la luz sensible, pero de la inteligible es imposible? O según dice Heráclito, ¿cómo podría uno ocultarse de lo que nunca tiene ocaso? Ahora, digamos, expondré cómo, digamos, entendido el logos, alcanzado que lo uno es la superación de los opuestos, en vez de fundamentar un relativismo, se fundamenta un orden moral, porque tienes que decir y obrar lo que has entendido. Me parece bonita esta afirmación, ¿no? Esta diferencia entre la luz inteligible y la sensible no es de Heráclito, sino de Clemente Alejandría, que lo está comentando, digamos, pero trae a colación a Heráclito en este contexto. Así como la luz sensible se puede ocultar, se puede apagar, la luz inteligible todo lo penetra. Y dice, como decía Heráclito, ¿cómo podría uno ocultarse de lo que nunca tiene ocaso? Lo que es luz, lo que es fuego, no puede, digamos, uno ocultarse. De alguna manera el hombre no puede, sino, digamos, está obligado como a vivir según la verdad, según esta luz. Dice, una sola cosa es lo sabio, conocer la razón por la cual todas las cosas son gobernadas por medio de todas. Este logos es no solamente razón, Dios, sino que es orden, gobierno. Y aquí viene una frase que me parece también genial, a la altura de la altura de que el alma no se puede recorrer. Dice, ser sabio es virtud máxima y sabiduría es decir la verdad y obrar de acuerdo con la naturaleza escuchándola. Es decir, la sabiduría no acaba, digamos, en decir la verdad, en conocerla. Bueno, no solamente no acaba en conocerla, sino que conocida hay que decirla, el carácter emanativo de la verdad, ¿no? Hay que decirlo, hay que, digamos, comunicarla y obrar conforme la naturaleza escuchándola. ¿Sí? Es decir, todo en el fondo acaba, digamos, en un tener que configurar, ¿no?, el obrar a lo común, a lo universal, a lo debido, a la norma. Hay que decir la verdad y obrar de acuerdo a la naturaleza escuchándola. Los que hablan con inteligencia es menester que se fortalezcan con lo que es común a todos, así como una ciudad con la ley, y mucho más fuertemente, pues todas las leyes humanas son allí mentadas por la única ley divina. Esta, en efecto, impera tanto cuanto quiere, y hasta todas las cosas, y las trasciende. Entonces, todo está gobernado por la ley divina. Y de alguna manera, digamos, aún aquellos hombres que viven durmiendo,
no se sustraen al gobierno. Lo que pasa es que yo puedo, digamos, gobernarme desde mí mismo o que me gobierne la ley como gobierna a los animales. Esto es muy interesante. Es decir, digamos, si digo y obro según el logos, digamos, me podré gobernar desde mí. Si no seré gobernado como los animales. Mirad, yo lo interpreto así, a ver qué os parece a vosotros. Dice, bueno, entonces, dice, ahora vienen, digamos, unos textos donde se ve claramente que para Heráclito no es igual vivir de una manera u otra, hay un orden que es lo propio de la vía racional y otra la vía animal. Dice, prefieren pues los mejores una cosa única en vez de todas las demás, gloria eterna antes que cosas mortales. La mayoría, en cambio, quiere atiborrarse como ganado. Conviene pues que el hombre refinado no sea sucio ni mugriento, ni encuentre sus delicias en el cieno, según Heráclito. Si la felicidad estuviera en los deleites del cuerpo, llamaríamos felices a los bueyes cuando encuentran legumbres para comer. Bueno, entonces, digamos, frente a un posible relativismo, ¿no? Aquí queda en evidencia que Heráclito, digamos, distingue lo que es un bien vivir, conforme a la naturaleza, de un mal vivir. Es menester que el pueblo luche por la ley, así como por los muros de su ciudad. Jäger, que decía que tiene esta interpretación de Heráclito, digamos, espiritualista, que a mí me resulta interesante, aunque no es muy, digamos, técnico, ¿no? ni minucioso a la hora de reconstruir todo su pensamiento. Dice que el conocimiento del ser se halla en íntima conexión y dependencia con la intelección del orden de los valores y de la orientación de la vida, y con plena conciencia incluye al primero en el segundo. Por eso, yo decía, Heráclito es un profeta. Lo que le interesa es que se configure la vida según la norma que se manifiesta en el logos, que es ordenador, ¿no? Entonces aquí, y aquí termino, ¿no? Hay dos frases que me parecen interesantes, ¿no? Por una parte, ¿no? Dice, los que duermen, creo que lo dice Heráclito, son artífices y colaboradores de los acontecimientos que ocurren en el cosmos. Es decir, aún los que están en lo particular, los que duermen, son artífices y colaboradores. En otra frase que no he puesto, pero habría puesto, dice que gobierna el logos gobierna a los animales, ¿no? Como a la fuerza, para que cumplan la legalidad. La habría puesto, pero no sé por qué se me fue ponerla, perdona. Bueno, pero creedme. Entonces, los animales son como gobernados por. Entonces, por una parte, los animales son como gobernados como a su pesar, a la fuerza. Por otra parte, los que duermen, que hemos alcanzado que lo que duerme es lo contrario a lo común, ¿no? Lo particular, los que se sustraen del orden del logos, igual son, dice Heráclito, artífices y colaboradores de los acontecimientos que ocurren en el cosmos, porque nadie se sustrae, digamos, del orden de, o sea, luego, ¿por qué vivir según el logos? ¿No? Que se gana. Entonces me parece que la frase que viene puede dar cierta luz, ¿no? Dice, la frase 34 dice, no conviene obrar y hablar como hijos de sus padres. Esto es más simplemente según nos han enseñado. Es decir, lo perfecto es obrar y hablar viéndolo en el logos, haciendo lo propio, y obrar desde ti mismo, porque si bien todo va a ocurrir conforme el logos, tú podrás ser activamente, entre comillas, parte de ese logos, o quedar al margen como los animales y ser gobernado de igualmente por el logos. ¿Se entiende? Es decir, puedo de alguna manera, ¿no? Digamos, endiosarme y obrar desde ahí, ¿no? Bajo esa ley, o puedo, digamos, ser gobernado, dirigido como el resto de los animales, como tirados, ¿no? Impulsados violentamente. Bien. Hasta aquí mi exposición. No sé si tenéis
ahora nos ha ya adelantado el contraste entre Heráclito y Parménides. La semana próxima veremos a Parménides de la mano del profesor Juan José García Norro, que es titular de la Complutense de estas cosas, de metafísica, ¿vale? Quedáis emplazados para entonces. Muchísimas gracias.